Hola, ¿cómo están? Qué bueno volver a estar reunidos en esta palabra de Dios para ti. Acuérdense que estamos en la iglesia por las casas. Estamos en cuarentena, no podemos salir, pero podemos salir a través de las redes de comunicación para conectarnos. Espero que lo estén pasando bien en medio de las limitaciones que tengamos. Nuestra oración es para que Dios le envíe provisión, que envíe tranquilidad y que haya paz en cada hogar y la presencia del Señor se deje sentir. ¿Cuándo va a pasar esto? Dios lo sabe, pero mientras seamos obedientes. ¿Qué palabra de Dios para ti hay ahora? Se me ocurrió una pregunta. ¿Cuántos extrañamos que nos lleguen a visitar? O quizás al revés, ir a visitar a alguien. Pues de eso quiero que platiquemos un ratito y comentemos. Sabes que Jesús quiere entrar a tu casa. Jesús quiere entrar a tus casas. ¿Verdad que cuando alguien que es agradable llega y nos visita nos sentimos bien? Yo no tuve mucho esa experiencia, pero sé que hay niños que cuando llegan los tíos se alegran porque los tíos llevan algo. Cuando el abuelito llega se alegran porque siempre llevan algo. Y así hay personas que nos alegran aunque no nos lleven nada, pero nos llevan algo de amor, de cariño, de bendición. Así que platiquemos un poquito de esto. ¿Sabe usted que el Señor Jesús conocía lo importante que es la práctica de la visita? Y por eso Él lo hacía, por eso Él la practicaba. En la Biblia encontramos varios casos a los que el Señor Jesús visitó. Esas casas fueron de personas no solamente creyentes, algunos seguidores, otros sus amigos íntimos, etc. Quiero que veamos en esta ocasión algunas de esas casas que el Señor visitó, porque me llama la atención que siempre que Jesús llega a una casa, algo sucede. Si lo hizo en el tiempo antiguo, va a pasar. Así es que, ¿qué sucedió cuando Jesús llegó a la casa? Ahí en Marcos capítulo 1 vamos a encontrar en la palabra del Señor, en el versículo 31, que nos habla que el Señor se acercó, tomó de la mano, ¿a quién? A la suegra de Pedro, porque ella era la que estaba enferma cuando él llegó a la casa de Simón Pedro, que era la misma casa de Andrés, de Jacobo y de Juan, porque eran sus hermanos, ¿verdad? Y la suegra estaba enferma. Entonces dice en Marcos 1:31, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente dice que la fiebre dejó a la suegra de Pedro. La señora se levantó y comenzaba a servirle. ¿Qué es lo que sucedió cuando Jesús llegó a la casa de Simón, Andrés, Jacobo y Juan? Que alguien sanó. Mira qué interesante. ¿Qué sucedió en otra casa? Cuando el Señor llegó, hubo perdón de pecados. El Evangelio según San Lucas en el capítulo 7, en el versículo 48, nos habla lo que el Señor le dijo a una mujer. ¿Quién era esta mujer? Una mujer pecadora, dice la Biblia, que entró a la casa de un hombre llamado Simón el fariseo, así era conocido. Y Jesús llegó siendo invitado por Simón el fariseo, y cuando estaba sentada dice que la mujer se metió así escondidas y llevaba un bote de perfume y comenzó a llorar sobre los pies de Jesús y a derramarle el perfume y le secaba con los cabellos. Y dice que Jesús se voltea a ella y le dice: hija, tus pecados te son perdonados. ¿Qué sucede cuando Jesús llega a una casa? Si algún pecador está ahí, si alguien le deja entrar, Él perdona los pecados de esta persona. Ay, qué lindo fuera que todos dejáramos entrar a Jesús a las casas y hubiera perdón de pecados. Aquella mujer se sintió liberada, aquella mujer se sintió sin aquella carga que lo oprimía, sin aquellas cosas que llegaban a su mente y la acosaban. ¿Por qué? Porque ella llegó necesitada, aunque no era invitada, pero se filtró porque sabía que cuando Jesús llega a un hogar,
algo sucede. Y al que le cree, la Biblia dice que todo le es posible. Tú estás necesitando que haya salvación en tu casa, que haya perdón de pecados. Invita a Jesús. El mismo Simón fariseo solo se le quedó viendo y pensó, dice la Biblia. Si usted lee el capítulo 7, usted lo va a encontrar ahí la porción. Dice que Simón el fariseo, pensó y dijo: si este fuera verdadero maestro de Israel, entendería quién es esa mujer. Nosotros diríamos esa maitra que está ahí. La vio con desprecio. Jesús, que conoce los pensamientos, le dijo: oye, Simón, le dijo, entré a tu casa. Era la costumbre en el tiempo antiguo y en la ciudad de Israel que cuando alguien llegaba había que llevar un guacal a la puerta, lavarle los pies y secarlo, porque todo el mundo usaba sandalias. Entonces, para quitar el polvo, porque a la hora de comer se sentaban en el suelo y los pies de uno le quedaban cerca al otro. Y le dije: entré a tu casa y no tuviste atenciones para mí, no me lavaste los pies. Pero desde que esta mujer, a la que tú le llamas Maita, entró, no ha cesado de llorar y con sus lágrimas ha enjugado mis pies y los ha ungido con ese aroma, con ese perfume. Por lo tanto, lo que ella hizo nunca será olvidado. ¿Qué sucede cuando Jesús llega a la casa? Alguien sana como la suegra de Pedro. Hay perdón de pecados como en esta mujer pecadora. Pero ¿qué más sucede cuando Jesús llega a la casa? Hay gente que vuelve a la vida. Fíjense que la historia nos cuenta que había un hombre, un principal de la sinagoga, o sea, un hombre importante, un hombre del gobierno. Y un hombre de jefe de la sinagoga donde se predicaba, y este hombre era principal. Dice el versículo 49 que ahí el Señor fue llamado por este hombre y le dijo: ve a mi casa. El Señor va a la casa de él, pero en el camino se encuentra una mujer. El versículo 49 dice que estaba hablando Jesús con el dueño de la casa, el papá de la niña, Jairo en sí. Y le dice un sirviente, llegó y le dice: ya no molestes al Señor. Dice ahí, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. Qué noticia más difícil. Usted está llamando a alguien que vaya a ver a su familiar que está enfermo y viene alguien a decirle que esa persona murió. Qué difícil. Pero le dijeron: no molestes más al maestro. Jesús, cuando oyó eso, dice que le respondió y le dice a Jairo: no temas, cree solamente y serás salva. Fíjese que no le dijo va a volver a la vida, le dijo serás salva, porque al Señor le interesa más nuestra salvación, le interesa más la vida más allá del sol para nosotros. Se fueron y llegaron a la casa. Entonces, ¿qué sucedió en el versículo 54? Dice que todos lloraban ya. Jesús entró y la tomó de la mano y clamó diciendo: muchacha, levántate. Y cuando Jesús entró a esa casa había luto, había dolor, pero él tomó de la mano a la niña se enderezó y la niña lo primero que hizo fue pedir comida, típico de un adolescente. Si yo les aseguro que en su casa rápido se le va la comida. ¿Por qué? Porque ellos tengo hambre, ¿qué hay de comer? Yo quiero masticar algo, yo quiero probar algo, ya siento vacío el estómago. Y la niña estaba muerta. Al resucitarla, ella tenía hambre. ¿Por qué sucedió que llegó vida a ese hogar? Porque Jesús entró a esa casa, porque Jairo abrió las puertas de su casa para el maestro de Galilea. ¿Qué más sucede cuando Jesús va a un hogar? El Evangelio según San Juan nos cuenta otra historia de cuando Jesús fue invitado a la casa. Y en el capítulo 2, en el versículo 1 y 2, es bueno que usted tome nota y después lo lea, yo se los parafraseo. Dice que al tercer día se hicieron unas bodas en una ciudad llamada Caná, ahí en Galilea, y estaba ahí la mamá de Jesús. Y dice el versículo 2 que fueron invitados también a las bodas Jesús y sus discípulos. Usted ya sabe la historia. ¿Qué sucedió en esas bodas? Todo era felicidad, era alegría,
pero de repente se acabó el vino. El vino era como el refresco, como el jugo de naranja para nosotros, es el jugo de uva para ellos. Y eso significa el gozo que debe de haber en algo. Se acabó y llega la mamá de Jesús y le dice, mira, se les acabó el vino, como que dice, hace algo. Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No era una malcriadeza, sino le estaba diciendo en su lenguaje, todavía no ha llegado mi hora. Jesús le dice a todos los demás, hagan lo que Él les diga. Jesús estaba en la fiesta, había un problema. Cuando Jesús llega a esa casa, resuelve los problemas que hay en esa casa. Cuando Jesús llega a la casa, devuelve el gozo a ese hogar. Dice que Jesús les dijo a esas tinajas que tienen agua, llénenla de agua, y solo oró y les dijo, pruébenla y llévenle al maestresal, o sea, al administrador de la fiesta, y donde lo probó, se dio cuenta que era un vino y no cualquier vino, el mejor jugo de uvas que todos hubieran probado, porque cuando Jesús entra a nuestra casa, resuelve problemas, hay gozo y hay provisión. ¿Cuántos quisieran que Jesús llegara ahorita, viera su alacena o la canasta o el yagual que usted cuelga ahí y que lo llenara de provisión? Invita a Jesús a tu casa, porque Jesús quiere entrar a tu casa. Por eso te estoy contando lo que sucede cuando Jesús llega al hogar. Lleva gozo, resuelve problemas y da provisión. Eso fue en Caná de Galilea. Pero también Jesús llega a fortalecer la fe. A veces necesitamos ser fortalecidos en la fe, a veces hemos decaído un poquito, algunos ya se sienten desesperados, teniendo pensamientos cerrados, a veces el cónyuge, a veces los hijos, a veces otra persona que vive en la casa, los de la tercera edad están desesperados, bueno, hasta los perros se desesperan y empiezan a ladrar, ¿y quién los aguanta? Pero una visita del maestro, ¿qué tal te caería? Jesús quiere entrar a tu casa. Déjenme leerle en San Juan capítulo 20, la palabra del Señor dice ahí en el versículo 26 hasta el 29, 8 días después estaban otra vez sus discípulos. ¿Después de qué? Después de que Jesús había muerto y lo habían enterrado y ya había resucitado. Entonces otra vez estaba Jesús con sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Acuérdense que era el incrédulo. Dice que entonces llegó Jesús y entrando las puertas cerradas, las atravesó, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, porque Tomás había dicho, hasta que no vea sus manos no voy a creer. Tomás le dijo, pon aquí tu dedo, me imagino que le señaló las manos, y mira mis manos, y acerca tu mano y métele en mi costado, porque eso había dicho Tomás, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Oiga eso, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué pasa cuando Jesús entra a nuestras casas? Fortalece nuestra fe. ¿Cuánto necesitamos que Jesús entre a nuestra casa y nos diga, calma, ya van a estar de regreso? Ya las sillas de la iglesia los están esperando. Tengo un cultazo preparado para ustedes. Vayan planchando el uniforme de servicio. Vayan preparando las clases para los niños. Ya descansaron, ya estuvo la vacación, ahora nos vamos a trabajar. Yo creo que agarraríamos ánimo. Ya nos cambiaríamos en la mañana, nos peinaríamos. Algunos ya ni peinarse quieren. ¿Cómo se levanta? ¿Cómo pasa todo el día? Algunos están tan peludos que ya ni se les mira la cara. Yo creo que fuera, y aunque sea con el corvo, empiezan a cortar el pelo. Algo haríamos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús llega a la casa, fortalece nuestra fe. En estos días que estamos en cuarentena y en crisis mundial, el Señor quiere visitar.
pasa cuando Jesús llega? Mire, si estás enfermo, Él te sana. Si estás muerto en tus delitos y pecados, Él te saca de ahí. Si estás muerto emocionalmente, te resucite, que me quitaron el trabajo, el Señor te da esperanza. Perdona tus pecados si has cometido, porque quiere llevar salvación. A Zaqueo el Señor, en el capítulo 19 de Lucas, le llevó salvación. Aquel hombre oyó que Jesús iba a pasar por ahí, y como era chaparrito, chiquito, se interesó tanto que se subió a un palo. A los niños les encanta esa historia, y si hay niños ahí viéndome, después ustedes la cuentan y cantan la canción. Pero dice de que cuando Jesús iba pasando, nadie le contó que estaba Zaqueo, y se volteó al palo y le dijo: ¡Hey, Zaqueo, bájate de ahí! Le dijo, porque es necesario que yo vaya a tu casa ahora. Zaqueo abrió las puertas de su casa, y ahí es donde está el versículo que leímos al inicio, Lucas 19, 9. ¿Qué dice Lucas 19, 9? Él dijo: es necesario que entre a tu casa, y le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Cuántos quieren oír de su hogar que diga Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa? La pregunta es, primero, ¿quieres que Jesús llegue? Segundo, ¿hay necesidades en tu casa que tú quieras invitar a Jesús para que esté contigo? Y tercero, ¿le vas a abrir la puerta? Yo quiero que leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué no le oramos al Señor y le pedimos que entre a nuestra casa? Padre, qué lindo saber que cuando tú llegas a un hogar, algo va a suceder. Te necesitamos en mi casa, Jesús, para que traiga gozo, para que traigas salvación, para que traigas esperanza, para que traigas sanidad, para que resucites a los que están muertos en delitos, en pecado, que están muertos emocionalmente, que saques de la depresión a los que han caído en ella. Por favor, Señor Jesús, a todos los que clamamos a esta hora, que entres a nuestro hogar. Entra. Te has dicho: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él lo hará conmigo. Yo lo creo, Jesús. Abro las puertas de mi corazón y de mi casa, porque tú eres el invitado de honor. Gracias, Señor. Y tú, querido amigo, si sientes una desesperación en tu corazón, si sientes como que esta palabra tú dices: por mí lo hicieron, sí, por ti, porque Jesús te anda buscando. Te dejo esta invitación contigo y esperamos nos sigas sintonizando. Espero que esta haya sido una palabra de Dios para ti. Si tú reconoces que necesitas de Dios, si tú estás sintiendo en tu corazón una cosa que no puedes explicar, quizás aflicción sientes tú, ese es el llamado de Dios a tu vida. ¿Por qué no haces una oración de fe entregándole tu corazón a Jesús? La Biblia dice que cerca de nosotros está la palabra de Dios, y que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo hacerlo? Déjame guiarte en una oración de fe. Ahí donde estás, inclina tu rostro y ora al Señor y dile estas palabras: Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Siento que he fallado y me arrepiento. He pecado contra ti. Te pido, oh Dios, me perdones y me ayudes. Quiero cambiar, pero no puedo solo. Abro las puertas de mi corazón e invito a Jesús a entrar en él.
cámbiame, lléname por Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por haber hecho la oración. Ahí has estado viendo durante el programa pasado los medios por los cuales te puedes comunicar con nosotros. Escríbenos o llámanos. Ahí está el número de teléfono, el número de WhatsApp, para que podamos tener un contacto contigo y darte un seguimiento. Porque si tú has abierto tu corazón a Cristo a esta hora, créeme, en el reino de los cielos hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Dios te siga bendiciendo. Estimados hermanos, que el Señor les bendiga. El hermano José Ardón les saluda. En momentos como estos de gran caos, de gran angustia global, de incertidumbre, este es el mejor momento para presentar una vez más a Cristo Jesús el Salvador, quien tiene la solución para las personas en medio de esta tristeza. La Iglesia Cristiana Josué, con todas sus filiales en nuestro país, está ahora enfocada en responder a esta angustia de las personas. Es por eso que se ha pensado en de regreso a la vida. Es un evento netamente evangelístico con el fin de presentar a Cristo como el único Salvador. Tendremos alabanza, palabra, intercesión y por supuesto testimonios de impacto. Uno de los testimonios que tenemos es de un tremendo predicador de los Estados Unidos a quien el Señor sanó de coronavirus en las semanas recién pasadas. Queremos entonces invitarle para que usted comparta con sus familiares, amigos, colegas, vecinos este evento evangelístico. Queremos que usted abra un grupo en cualquiera de las redes sociales o de los medios y que los conecte con nosotros el próximo sábado 30 de mayo de 2 de la tarde a 7 de la noche. Estoy seguro que Dios hará milagros, Dios hará cosas maravillosas en ese día, pero especialmente Dios salvará las almas. Por eso es que usted debe ser parte de este gran evento. Es tiempo de mostrar compasión y una de las maneras de mostrarla es a través de presentar a Cristo, de conectar a las personas con Cristo Jesús. Es tiempo entonces de hacer compasión. Presente a Cristo Jesús como el Salvador en medio de este tiempo de caos global. ¿Sabe? Porque morir no es una opción. Por eso es tiempo de regreso a la vida. Les esperamos. Que el Señor les bendiga.